Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda, como siempre, todos los martes a esta hora de la tarde, Alexia Cervantes, en compañía de mi querido Andrés Solís. ¿Cómo estás, colega? Mi querida colega, amiga, cómplice, pues muy feliz, como siempre, como todos los martes, de arrancar una emisión más de Periodismo Hoy. Y sobre todo porque, aun y cuando seguimos enfrentando esta crisis entre Rusia y Ucrania, pues ahora sí que digamos, como dijera el clásico, nos hay como anillo al dedo, porque nos permite seguir analizando la manera en cómo estamos haciendo el periodismo en estos contextos de guerra, ¿no? Desde luego, el objetivo siempre es mejorar esta labor y también mejorar nuestra tarea, lo que nos corresponde como ciudadanas, como ciudadanos, al momento de recibir o de decidir dónde y cómo nos informamos. De esto vamos a hablar el día de hoy, del derecho a la información en tiempos de guerra, un derecho humano que se ve comprometido en situaciones en las que la información pues también se utiliza como moneda de cambio, como arma. Por ahí en la entrevista decía Andrés, como botín de guerra. Esto es cierto. Y bueno, pues afecta sí a las personas, a los civiles que viven cerca del conflicto, que viven el conflicto de cerca, pero también a la información que se da en el resto del mundo. De esto vamos a platicar con la doctora en sociología y periodista Marta Durán de Huerta. Así es que no se despeguen porque de verdad la charla va a estar muy sabrosa. Pero mientras, ¿qué te parece, Alexia, si invitamos a nuestra amable audiencia a que nos acompañe a escuchar las recomendaciones de esta semana en la agenda Periotips? Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. Aquí acaba la patria es un libro escrito por el periodista Federico Mastrogiovanni, por el cual fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo 2020 en la categoría Entrevista. El tema principal del libro es el fenómeno de migración entre México y Estados Unidos, recopilando historias de personas que están en busca del sueño americano, descubriendo los distintos escenarios que se presentan al buscarlo, así como la motivación de cada uno. Este libro se presentará en la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California el próximo 1 de abril a las 18 horas. Puedes conseguir el ejemplar en las principales librerías del país. La Revista Mexicana de Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana invita a participar en la convocatoria 149 de El Periodismo en la Encrucijada, escenarios y valoraciones sobre la situación actual del ejercicio periodístico. Tiene como propósito recopilar ensayos divulgativos a partir de un conjunto de preguntas en torno a 3 ejes temáticos: periodismo y pandemia, ejercicio periodístico bajo el SARS-CoV-2, periodismo, violencia y seguridad, riesgos y medidas de protección para reporteras y reporteros, y periodismo y credibilidad, aciertos y desaciertos ante la desinformación, la posverdad y la pospandemia. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de abril. Para mayor información puedes consultar la página web www.mexicanadecomunicacion.com.mx. La Escuela de Periodismo de la Universidad de Arizona en Tucson está recibiendo aplicaciones de estudiantes bilingües de Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo. Para poder aplicar se necesita ser bilingüe en inglés y español o inglés y portugués y tener licenciatura por una institución acreditada en Estados Unidos o el extranjero. El plan de estudios consta de 33 unidades, el cual incluye 4 cursos obligatorios y 6 asignaturas optativas, las cuales permitirán una especialización en distintas áreas de interés. Para mayor información, puedes enviar un correo a debbicross@arizona.edu
dirigido a la coordinadora de programas de posgrado, Debbie Cross. Gracias por su atención a esta NotiAgenda, Periotips. Recuerden que estamos siempre muy al pendiente de todas sus comunicaciones, sus mensajes. En las redes sociodigitales nos pueden encontrar muy sencillo. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo y ahí vamos a estar muy al tanto de todas las comunicaciones que nos hagan llegar, como estas que tenemos aquí ya listas para su lectura. Así es, Miguel Ángel León nos escribió un mensaje, lo voy a leer tal cual, dice: qué simplista y tal vez desinformada la versión de su invitado al decir que el presidente Putin catalogó a todo el pueblo de Ucrania de nazis. Es claro que durante 8 años grupos nacionalistas ucranianos con formas radicales y violentas han masacrado con ayuda del ejército de ese país a las regiones prorrusas de Donbass y Donetsk. Qué actitud tan soberbia y a la vez visceral. Ha dicho que en Ucrania hay grupos neonazis, pero jamás ha dicho que Ucrania sea toda así. Esto en referencia a la entrevista de la semana pasada con el periodista Nayef Yeya, y es un pues interesante comentario, es la opinión de Miguel Ángel León, y creo que nos da para platicar en la entrevista justamente del programa del día de hoy. Y que tiene su parte de verdad, porque efectivamente, pues sí, Putin no necesariamente ha mentido con estos grupos muy radicales que sí han realizado algunos actos criminales contra la población de origen ruso que vive en territorio ucraniano. Pero bueno, como siempre les agradecemos esos mensajes. También nos escribió en Twitter @calegría, dice: caray, qué buenísima entrevista con este periodista, en referencia precisamente a Nayef Yeya. Pues ahí está, si quieren escuchar este programa, si por alguna razón no pudieron escuchar esta entrevista con Nayef Yeya, nuestro programa de la semana pasada, pueden hacerlo a través de nuestro podcast. En realidad pueden escuchar cualquiera de nuestros podcasts de este programa que iniciamos en 2020. Solamente tienen que ingresar a nuestro micrositio en la página de Radio Educación en www.elloenmedioradio.edu.mx. Así es que en lugar de aventarse de esos maratones de series de estas plataformas de streaming, también se pueden aventar un maratón escuchando los 108 programas que con este estamos sumando en el catálogo de Periodismo Hoy. Bueno, pero pues ¿qué te parece, Alexia, si vamos de una vez con las primeras pistas de periodismo en persona? Porque este día vamos a platicar de uno de los corresponsales decanos que reportea en los Estados Unidos desde hace 30 años. De hecho, este colega periodista fue el primer corresponsal de Televisión Azteca cuando apenas nacía esta televisora y estaba asentado en Washington, aunque pues actualmente colabora con Aristegui Noticias, además de que colabora también con los servicios informativos del Instituto Mexicano de la Radio. Pues comuníquense con nosotros si saben de quién se trata, si con estas pistas ya adivinaron, y mientras platicamos sobre el derecho a la información en tiempos de guerra con la doctora en Sociología y periodista Marta Durán de Huerta. Escuchemos. El derecho a la información es un derecho humano, nos corresponde a todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a buscar, a recibir, a difundir, a ser informadas y a compartir ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, de nacionalidad, de origen étnico, racial. Es decir, bajo ninguna circunstancia nos pueden condicionar los derechos de acceso a la información. Sin embargo, cuando hay guerras, y lo platicábamos aquí en este espacio, Alexia, tú lo recordarás, uno de los primeros derechos que perdemos es precisamente el acceso a la información y, entre otros derechos, por supuesto, pero también empezamos a perder esta parte de que la información nos llega sesgada, nos llega manipulada, nos llega pues de muchas maneras que no necesariamente son las mejores. La comunicación en tiempos de guerra se convierte en un arma y justamente de ello vamos a platicar en la emisión de hoy con nuestra querida colega Marta Durán de Huerta, que además de socióloga, docente universitaria, es periodista y ella ha colaborado en diversos medios europeos durante 15 años. Fue, por ejemplo, corresponsal de Radio Nederland en México. Mi querida Marta, como siempre, un placer estar platicando contigo y sobre todo aquí a través de las frecuencias de Radio Educación. Andrés, qué gusto estar nuevamente en Radio Educación y estar contigo, con ustedes en este maravilloso programa.
Muchísimas gracias por estar aquí, Marta. Gracias por siempre compartirnos tus maravillosas historias dentro del micrófono, detrás del micrófono. Pero pues como ya lo acaba de mencionar Andrés, en esta ocasión quisiéramos detenernos a platicar contigo acerca de esto, del derecho a la información en situaciones de guerra. Vaya, cómo protegerla, porque a final de cuentas, pues esta información resulta crucial para definir decisiones políticas, para definir incluso decisiones militares, y es un derecho que, como muchos otros derechos humanos en situaciones como estas, pues nos está garantizando. ¿Qué nos dices? Que la información es lo más delicado durante una guerra y este derecho queda totalmente suprimido porque en lugar de información lo que va a llegar es propaganda y propaganda de los dos bandos. Y no es solamente durante esta invasión a Ucrania, sino que en todos los conflictos bélicos a lo largo de la historia viene la propaganda, que es un arma. Y cada bando hace propaganda a su manera, aunque hay algunas diferencias. No es lo mismo ser el agresor que ser el agredido. Entonces, por ejemplo, para el caso de Ucrania actualmente, quien invade es Rusia. Pero Rusia, en su propaganda, se presenta como la víctima, se presenta como la buena, la que va a liberar a Ucrania de los nazis. Y hay varios momentos de la propaganda. Primero tú tienes que sacar de contexto los hechos, las frases, y tienes que manipular las emociones. Entonces, tienes que manipular el miedo de la gente, el miedo de los rusos. Les tienes que decir, ¿se acuerdan de los nazis que combatimos en la Segunda Guerra Mundial? Pues ya tenemos otros nazis en la puerta que son los ucranianos y tenemos que defendernos. Y los ucranianos malos nos están atacando. Y los ucranianos malos, malísimos, están poniendo a la población civil, en especial mujeres y niños, como escudos humanos. Y entonces se empiezan a decir mentiras y mentiras y mentiras. Y lo peor es que hay un control tan grande de los medios desde antes de la guerra, desde siempre, desde que era Unión Soviética, pero cuando hay algún conflicto, el conflicto con Chechenia, la anexión de Crimea, se callan a todos los periodistas independientes, a los periodistas críticos, se cierran periódicos, el lunes metieron a la cárcel al director y 5 periodistas de un medio independiente que se llama Sota Visión. El control absoluto de los medios no permiten que haya una voz crítica, alguien que diga, no es cierto. No, eso es imposible cuando estás haciendo propaganda de guerra. Y entonces tú tienes que motivar a la gente, tienes que tocar el nacionalismo de los rusos para que cierren filas y justificar todos los crímenes de guerra que están cometiendo en Ucrania. Ahora, hay que reconocer y hay que decir que muchos rusos en las principales ciudades rusas están saliendo a la calle a manifestarse. Se los llevan presos y son 9 años de cárcel. 9 años de cárcel como a Navalny, que es el pretexto ideal para darle duro y fuerte a la oposición política. Pero además, si tú escribes la palabra invasión, hablas de guerra, de crímenes de guerra o de lesa humanidad, te vas a la cárcel o te desaparecen. Y eso ha sucedido mucho en Rusia, y tenemos el ejemplo de Ana Politkovskaya, que era como la Carmen Aristegui rusa, que la mataron, ¿no? O sea, la asesinaron en el contexto de la guerra contra Chechenia. Entonces, cada bando beligerante
utiliza la propaganda para defenderse. Y, por ejemplo, en el caso de los ucranianos también hay propaganda. Está la información exagerada. Ellos se presentan como víctimas, que lo son, por supuesto, de ahí no hay ninguna duda, pero exageran las cifras de muertos, exageran las cifras de bajas al enemigo, y pues los rusos también. Entonces, debido a esta guerra de propagandas, a esta guerra de narrativas, pues no sabemos cuántos soldados rusos han muerto y cuántos ucranianos civiles y soldados han muerto. De lo único que se tiene más o menos un número claro, que son 10 millones de desplazados internos ucranianos, desplazados de guerra, y 3 millones que fueron al extranjero, mujeres y niños, porque los hombres se quedan a pelear. Y hay un sitio, las ciudades están sitiadas y la gente está buscando charcos para beber agua. La estrategia es doblegar a Ucrania, que se rinda, tumbar a Zelensky, de preferencia matarlo, y poner un gobierno títere, que es exactamente lo que sucedió en Chechenia, ¿no? Este es un déjà vu. Déjame interrumpirte, Marta, porque digamos que en términos militares, pues Rusia no está aplicando una estrategia distinta a lo que históricamente hemos visto, inclusive desde hace miles de años, con los asedios, ¿no? Los sitios. Antes eran a una sola ciudad amurallada, ahora es a todo un país. Pero las democracias de repente corren el riesgo de que la información se convierta en mercancía. Pero en tiempos de guerra, la información se convierte en botín, así como tú lo estás explicando. ¿Qué pierde la sociedad cuando esta información está transgrediendo el derecho a recibir información clara, precisa, oportuna, que nos ayuda a entender el conflicto? La sociedad pierde todo, porque no sabes dónde estás parado, porque no sabes a qué te enfrentas. Entonces, mira, Putin tiene un discurso antifascista maravilloso, pero lo está usando como arma contra Ucrania, que no es fascista. Y curiosamente, Putin le da un respaldo absoluto a los neonazis de Hungría y de lugares donde tiene nichos de influencia, ¿no? Entonces, fíjate cómo funcionan las mentiras, que él acusa a Ucrania de hacer todo lo que en realidad él está haciendo, ¿no? Y el control de los medios es espantoso. En el 86, un amigo y yo estuvimos en la Unión Soviética, todavía era Unión Soviética, y nos tocó Chernobyl. Y no nos enteramos hasta que salimos de la Unión Soviética y el resto del planeta se paraba de pestañas y estaban aterrados, los suecos, los escandinavos, porque les llegó la nube radioactiva. En las semanas que estuvimos en la Unión Soviética no oímos una sola palabra, nada en el radio, nada en la televisión, nada en los periódicos, nada de nada de nada. Así es que ese control de la información pues sigue vigente. Cuando se desbarató la Unión Soviética en el 91, pues aparecieron algunos medios independientes, televisión privada, porque antes solo había la pública, pero están totalmente controlados y dominados a punta de terror. Marta, ¿cuál es en este sentido la responsabilidad de la prensa? Yo sé que en la zona del conflicto, en la zona de guerra, por ejemplo, como tú lo acabas de decir, es difícil que los medios de comunicación
se empoderen o digan o revelen si realmente los están matando. Pero ¿qué pasa con la prensa del resto del mundo? ¿Cómo observas el trabajo de los medios de comunicación hasta ahora en el resto del mundo respecto a su labor como recolectores? Quisiera decir también que como analistas y bueno, como difusores de la información. ¿Cómo lo ves? Bueno, toda la prensa internacional se fue a Ucrania y algunos que les dio miedo se quedaron en Polonia, ¿no? Pero hay mucho interés y están los corresponsales, pero en Rusia no. Ahora tenemos Internet, pues Internet está clausurado, está controlado, acaban de prohibir Instagram, Facebook y Meta por considerarlos radicales. Esa fue la palabra. Y mira, Russia Today, cuando estaban los problemas, antes de que empezara la guerra, a Russia Today la expulsaron de todos lados. Pero los rusos expulsaron a Radio Francia Internacional, a Euronews, expulsaron a todo Dios. Entonces, no te queda más que lo que algunas personas logren hacer llegar a la familia, a los amigos, es de lo más difícil. Hay unos pequeños noticieros, pseudo noticieros alternativos que algunas personas hicieron por Telegram. Telegram es ruso y Telegram está bien vigilado también. Entonces, como en China, si te agarran escribiendo información que ellos consideran de traidores a la patria, la cárcel, ¿no? Te puede esperar lo peor. Y pues esta es una ocasión en la que es todo Occidente contra Putin. Ni siquiera deberíamos decir contra Rusia, es contra Putin, porque él es el que empieza la guerra, es la guerra de Putin, pero nadie se mete con armamento directamente, ¿no? Le regalan armas a Ucrania, todo tipo de ayudas, pero no mandan tropas, porque entonces sí se desataría la Tercera Guerra Mundial. Y es por eso que hay tanta atención de los medios, sobre todo los europeos, porque los tienen cerquita, ¿no? Los tienen a un lado. Casi toda Europa es miembro de la OTAN, y si llega a haber por un error o mala leche que una bomba caiga en Polonia o que caiga en un país miembro de la OTAN, entonces se puede desatar una guerra que a ver quién la para, ¿no? Estamos hablando con la socióloga, periodista, analista internacional Marta Durán de Huerta, aquí en Periodismo Hoy. Vamos a hacer una brevísima pausa, no se despeguen, en un momento regresamos. Hacemos esta brevísima pausa solamente para recordarles que estamos aquí en las redes sociodigitales esperando sus mensajes. Acuérdense que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo. Ahí nos pueden enviar todos sus comentarios, sugerencias en torno a este programa, qué temas les gustaría abordar, de qué quieren que platiquemos. Bueno, todo eso nos lo pueden mandar a nuestras redes de contacto. También nos pueden enviar comentarios, como bien lo decía Andrés, sugerencias y las respuestas a la trivia, ya que en Periodismo en Persona hoy vamos a contar la historia de un periodista que es autor del libro La DEA en México, un libro de 2013. Y fíjate, Andrés, que tiene una novela que publicó recientemente, que hizo en esta pandemia, y se llama Tu cabello en las fronteras. Es un texto de ficción, su primer texto de ficción, y pues habla de la realidad de la vida en la frontera norte de nuestro país. Yo no lo he leído, pero me late que me va a gustar, así que lo voy a buscar. Se llama Tu cabello en la frontera y el autor es nuestro periodista de Periodismo en Persona en esta ocasión.
Así es que envíen sus respuestas a la trivia. Mientras, vamos a seguir platicando sobre el derecho a la información en los tiempos de guerra con la doctora en sociología y periodista internacional Marta Durán de Huerta. Estamos platicando con Marta Durán de Huerta, colega periodista experimentada, porque como ha trabajado en muchos medios internacionales, tiene una visión muy particular de cómo hacer periodismo con esa visión global. Y justamente yo quisiera preguntarte, Marta, ¿qué es lo que han dejado de hacer los medios internacionales en esta cobertura? Más allá de irse con la propaganda, porque también lo que hemos visto es que pocos medios ahora, consecuencia también de la crisis financiera que enfrenta la prensa en todo el mundo, pues pocos medios tienen ya la posibilidad de tener corresponsales o enviados especiales al conflicto. Entonces, además de esto, ¿qué crees tú que han dejado de hacer los grandes medios del mundo? Bueno, los grandes medios, digamos, grandes medios norteamericanos y europeos están claramente en contra de Putin, ¿no? Y eso lo notas. Y se siente rusofobia de la Guerra Fría y actual, ¿no? O sea, de hecho no les caía bien y con esto, pues menos. Y cubrir en el terreno, bueno, ya les mencioné que pues en Rusia no puedes cubrirlo y menos como un periodista extranjero que ya corrieron a todos. Ahora yo estoy colaborando con Radio Francia Internacional y ya corrieron a Radio Francia Internacional. Lo que están haciendo los medios es mandar un reportero, cuando mucho, si tienen los medios, la BBC sí los tiene, ¿no? Medios grandes, y los demás son freelance. Y aquí viene la segunda parte de la tragedia para los periodistas, porque muchos de ustedes sabrán, un freelance es un periodista que le pagan por foto o por la nota. No tiene, en muchos casos, ni siquiera una credencial. Si quiere llevar un chaleco antibalas, lo tiene que comprar él de su bolsa. Igual un casco. Todo el equipo es tuyo, tú lo pagas. Si te hieren, tú tienes que pagar tu hospital, tu doctor. Si te matan, pues tu familia queda desamparada, ¿no? Y de los 5 periodistas caídos en Ucrania, cubriendo los eventos, por lo menos 3 eran freelance. Y entonces, aquí los freelance deberíamos pedir un contrato, antes de que te manden a la guerra sin fusil, literalmente, un contrato en que el medio se haga responsable, te ayude en caso de desgracia. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Por economizar, por la crisis, o porque simplemente hay muchos medios a los que no les importa un carajo lo que pase con sus colaboradores. Lamentable, verdaderamente lamentable, Marta, pero también quisiera que tocáramos un punto, vaya en torno a la estigmatización, las etiquetas de, no sé, tal vez prorrusos o proucranianos, de pronto estas etiquetas que nunca van a faltar, que siempre están ahí presentes, y más ahora con redes sociales, con Twitter, por ejemplo, pero ¿cómo evitar? Vaya, ¿qué recomendaciones les darías a los colegas periodistas que estas etiquetas definan el trabajo en las redacciones, que provoquen autocensura, que los hagan dudar tal vez de la línea editorial, de la narrativa, de la postura que toman respecto a este asunto? Bueno, en Rusia fue muy claro que muchos periodistas renunciaron cuando vieron cómo se estaban manejando las cosas. Las mentiras que se decían en los medios de manera oficial, muchos se fueron, huyeron, algunos pidieron asilo, otros simplemente dejaron de ser periodistas, ¿no?
Y hay otros que, bueno, no quieren problemas y navegan de muertito, nadan de muertito y hacen lo que se les diga que hay que hacer. Y ahí tú ves qué tanto puede pesar una ética periodística, un compromiso con la verdad, porque es lo único que tiene el periodismo, ¿no? Ese compromiso con la verdad. Pero hay quien se vende, hay quien no le importa inventar las peores mentiras y publicarlas. Y acabas de tocar un punto neurálgico porque nos explicas las deficiencias de la cobertura de los grandes medios del mundo, la manera en cómo ambos bandos están pretendiendo manipular la información a su conveniencia. Pero entonces vamos a tropicalizarlo, mi querida Marta, porque nos guste o no, nuestros medios, hasta los más grandotes de la tele comercial, no han enviado a nadie y dependen de lo que difunden precisamente los grandes medios internacionales. Entonces, lo que están haciendo los medios en nuestro país es reciclar la información que ya viene manipulada. Y entonces aquí estamos lesionando pues exponencialmente el derecho de la población en México, de la población rusa y de la población ucraniana que vive en nuestro país. Bueno, hay mexicanos allá, pero no van por medios mexicanos, sino por CNN. Y también había 1 o 2 personas de Televisa que estuvieron brevemente. Hubo un corresponsal cuyo nombre no me acuerdo, que le tocó el primer bombardeo, ¿no? El 24 de febrero al amanecer allá, aquí eran las 10 de la noche del 23, que transmitió en vivo. Pero de ahí en fuera, no sé quién más haya ido. Bueno, sé de 4 que fueron como freelance, ¿no? Ahora sí que donde caiga, donde haya chamba, yo voy. Pero sí tienes mucha razón en que la mayor parte de la información que nos llega de las agencias AP, etcétera, primero son agencias norteamericanas, AP, o europeas, y pasan por el filtro. En el caso más llamativo es el filtro norteamericano. Y a veces estas agencias pues tienen un sesgo, que son los jefes de redacción, no los periodistas. También hay que hacer esa distinción. No es el reportero de la calle, es el jefe de redacción o el dueño del medio el que mete el filtro, el que mete el sesgo. Y bueno, estamos acostumbrados a que las noticias ya nos vienen digeridas desde Estados Unidos, cuando en realidad lo ideal sería que fuera medios mexicanos, o por lo menos latinoamericanos, pero sí mexicanos, porque nosotros vemos las cosas de una manera muy distinta. No es lo mismo ser gringo y vivir en Estados Unidos que ser mexicano y ser vecino de los Estados Unidos, con esta historia desigual del señor abusador, ¿no? Entonces, nosotros vemos las cosas muy distintas. Y por otro lado, algo que estaba a punto de olvidar de decirles, es que así como hay mucha simpatía por Ucrania, por su resistencia ante esa superpotencia que es Rusia, también hay un sentimiento, hay personas, yo estaba platicando con unos exalumnos ahí, de toda su odio al imperialismo norteamericano. Entonces ellos ven o explican la invasión como un legítimo acto de defensa de Rusia ante la expansión de la OTAN. Claro que la OTAN está tratando de ganar nuevos miembros y expandirse y encerrar a Rusia, pero Rusia está haciendo lo mismo. Rusia está tratando de recuperar sus sus exrepúblicas, por las buenas o por las malas. Y ahora están
actuando de muy, muy mala manera, ¿no? De una manera netamente criminal. Y uno de los alumnos me decía, bueno, es que yo desconfío de todo lo que venga de Estados Unidos. Dice, sí, qué ironía, qué ironía, que nunca pensaron algunas personas apoyar a la OTAN o tener simpatías hacia, mejor dicho, tener simpatías hacia Occidente. Mi papá, que debió haber sido mi abuelo, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se quiso alistar. Y afortunadamente no lo aceptaron. Y él, que era un hombre de izquierda, me decía, nunca pensé que en mi vida pudiera estar del lado norteamericano en una guerra. Fíjate que además es bien curioso porque todas estas cochinadas que está haciendo Putin, la han hecho los gringos. Todas las invasiones a países chiquitos que no se pueden defender, desde Vietnam, Panamá, Granada, tú escógelos, ¿no? La guerra de propaganda, de desinformación, ellos lo han practicado, pero ahora que lo practica Rusia, pues por supuesto que ellos saltan y lo denuncian y se indignan, pero pues ellos han hecho lo mismo siempre, lo cual no es ningún consuelo, sino que nos muestra que tenemos que tener mucho cuidado con los imperios, ¿no? Definitivamente, Marta. Y antes de que se nos termine el tiempo de esta conversación, y retomando esto que ya decía, si tenemos propaganda por los dos lados, por así decirlo, vaya, ¿cómo hacemos nuestra dieta mediática? ¿Cómo distinguimos propaganda de información que es realmente pues muy difícil, dado que la propaganda también apela a nuestros sentimientos, a nuestro sentir humano, pero cómo mantener una visión crítica, una visión plural de lo que está sucediendo, de este contexto? Es lo más difícil que hay. Y para no ser víctimas de la propaganda, tenemos que leer mucho de historia, mucho del contexto. ¿Quién es quién? A veces es difícil, ¿no? A veces las emociones son más fuertes que los argumentos. Y ese es el meollo de la propaganda. Y el antídoto contra la propaganda es la información. En este momento es bien difícil obtener información porque pues desde Rusia imposible y desde Ucrania pues está difícil ir, pero bueno, siempre hay que buscar muchas fuentes, muchas versiones. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de la propaganda, de engaños. La cosa es darnos cuenta, ¿no? Estar bien alertas. Tal vez nos meten un gol en una ocasión, pero pues que no nos vuelvan a meter otro gol. Y sí, tener una versión muy, muy crítica de las cosas. En este momento, para Rusia, es muy difícil hacer propaganda. La propaganda que están haciendo es para consumo interno nada más, porque nadie les cree fuera de Rusia, nadie. A Ucrania la están bombardeando desde hace un mes que empezaron las agresiones, y que te quieran hacer pomada y que no quede piedra sobre piedra. Bueno, no hay propaganda para los observadores externos que haga efecto en nosotros. Pero la propaganda ahorita es propaganda para Rusia, para la gente de Putin. Y la propaganda es la antesala precisamente de algo que ya hemos hablado y que se llama posverdad. Esa que apela precisamente a las emociones, a los sentimientos, a lo que me gusta y no me gusta. Y la posverdad, pues es el ingrediente fundamental de la desinformación. Mi querida Marta Durán de Huerta, como siempre, de verdad es un placer platicar contigo, porque esto que nos comentas siempre nos ayuda a entender los fenómenos del periodismo desde esa visión internacional que tú tienes, y sabes que esta
esta tu casa, Radio Educación, está siempre para ti y especialmente este programa de Periodismo Hoy. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes, de verdad. Les mando un abrazo muy fuerte a ustedes y al auditorio. Bueno, pues como siempre intentamos que las personas a quienes invitamos sean pues muy especializadas, que conocen muy bien los temas de los que hablan, y justamente es para contribuir a que nuestro trabajo lo hagamos de mejor manera y sobre todo que las audiencias, Alexia, pues sepan por qué hacemos lo que hacemos y por qué seguimos siendo una fauna tan extraña las personas que hacemos periodismo. Pero recuerden que está disponible en el sitio de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, este podcast y cada uno de los 108 programas que han salido al aire de esta serie de Periodismo Hoy. Y pues ya llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara, que escribe Andrés Solís y que está dedicada hoy a uno de los corresponsales decanos de nuestro país. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Jesús Esquivel. Periodistas de la vieja escuela nos han enseñado que a veces, para entender un fenómeno noticioso, es necesario verlo desde afuera y desde todas las perspectivas. Un periodista se ha especializado en esta práctica, precisamente porque ve la situación nacional desde afuera, desde su posición como corresponsal en Estados Unidos. Él es Jesús Esquivel. Jesús Esquivel creció en el centro del municipio de Sinacantepec, en el Estado de México, entre la capital Toluca y las faldas del volcán Xinantécatl, antes de que la mancha urbana se comiera la cabecera de este municipio. Desde su infancia, Esquivel ya se reconocía como un lector y un apasionado de las novelas de corte policíaco. Él mismo recuerda que en la primaria la novela La fuga del siglo fue un texto que le cambió su manera de ver el mundo. Atraído por las historias y las narrativas, se inscribió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en la Ciudad de México para iniciar una larga trayectoria como reportero y corresponsal. Con muchos años en los medios, hoy Esquivel es uno de los corresponsales decanos en Estados Unidos, desde donde reportea hace más de 30 años. A lo largo de su trayectoria, Jesús Esquivel fue el primer corresponsal de TV Azteca en Washington. También ha sido editor y productor de noticias para televisión en Televisa. En la capital estadounidense, no solo está acreditado para cubrir las actividades del presidente en la Casa Blanca, también cuenta con las credenciales para cubrir las actividades del Congreso y la Suprema Corte de aquel país. Su labor como corresponsal también lo ha llevado a colaborar con los noticiarios de Enfoque de Grupo Radio 1000, el semanario Proceso y recientemente con Aristegui Noticias, además de tener colaboraciones con El Sol de México y los noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio. Gracias a su trabajo y su experiencia como analista, es que ha tenido participaciones recurrentes en medios internacionales como la National Public Radio de Estados Unidos, CNN, Univisión, Al Jazeera, Telesur y RCN. Esquivel recuerda que el fundador de Proceso, Julio Scherer García, siempre decía a sus periodistas que escribieran un libro y que a él personalmente le dijo que tenía que narrar todo lo que sucediera en Estados Unidos. Esa influencia y su deseo infantil de escribir fue lo que motivó a Jesús Esquivel a publicar en 2013 su primer libro, La DEA en México, al que le han seguido otros textos como Los narcos gringos, La CIA, Camarena y Caro Quintero, y El juicio, crónica de la caída del Chapo. Recientemente, en tiempos de pandemia, Jesús Esquivel finalmente publicó su primera novela, Tu cabello es la frontera, un texto de ficción que retrata la realidad de la vida en la frontera norte del país.
En este libro, el reportero muestra la alta vulnerabilidad que viven las personas en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, sumidas en la violencia de las bandas del crimen organizado, el tráfico de drogas, armas y personas. Jesús Esquivel se ha especializado también en investigar la presencia de las bandas criminales mexicanas en el mercado de las drogas en Estados Unidos y por eso es analista recurrente en programas y reportajes sobre este tema. Por ello, Jesús Esquivel es un referente en el periodismo binacional, periodismo que ha contribuido a explicar las tensiones en esa delgada línea que separa las visiones de dos países unidos por una larga frontera. Es hora de despedirnos, como siempre, de verdad, muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias por ser parte de este programa a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Y recuerden que tenemos una cita todos los martes, pasadita las 13 horas después del corte informativo de Pulso, y también bajamos la cortina aquí, pero de inmediato nos cambiamos a la siguiente ventanilla, que son las redes sociodigitales. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo. Alexia Cervantes, como siempre, un placer compartir este espacio contigo y nos escuchamos la siguiente semana, si te parece bien. Nos escuchamos en la próxima semana. Andrés Solís. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez y Daniel Hernández, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas, en la asistencia de producción, la conducción de Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.